a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En mi opinión, posiblemente no exista una baronía más internacionalmente conocida que la de Thyssen-Bornemisza de Carson et Imperfalva. Esta baronía empezó a sonar en España en los años 80 del siglo pasado, y es que la prensa del corazón se hacía eco del nuevo amor de Carmen Cervera. La que fuera Miss España y modelo había puesto sus ojos en un holandés. Se trataba nada menos que de Hans Heinrich. Y digo nada menos porque su primer apellido era Thyssen. Y los Thyssen resultaban ser una familia adinerada y además muy conocida en el mundo de los negocios, porque tanto su abuelo como su padre se dedicaron de forma exitosa a eso, a los negocios. Entre otras cosas, crearon una empresa siderúrgica y ésta se convirtió en el inicio de un holding empresarial familiar, destacando en ese holding la minería del carbón. Ya digo, los Thyssen tenían una gran fortuna, pero no pertenecían a la nobleza. Será el padre de Hans, que se llamaba Heinrich, quien vincule el apellido Thyssen a la nobleza. Y lo va a hacer al casarse con una baronesa húngara. Se llamaba Margit Bornemisza de Carson et Imperfalva. Esta era hija del chambelán de la corte austrohúngara. El chambelán era un cargo muy importante porque actuaba como asistente de cámara del emperador Francisco José, el que fuera esposo de Sisi. Por cierto que tengo un vídeo publicado sobre el asesinato de Sisi por si os interesa. La baronía ostentada por los Bornemisza les venía de muy antiguo, porque les fue concedida por primera vez en 1633 y les fue concedida por Jorge Rákóczi, príncipe de Transilvania, con la matización de que por aquel entonces se empleó el apellido de Kustak en lugar del de Bornemisza. El matrimonio de Heinrich y Margit se instaló en el castillo de Rohong, en Austria. Este castillo era una de las posesiones de la familia de Margit. Hoy en día a ese castillo se le llama Reznitz. En dicho castillo vivieron hasta que estalló la Revolución Húngara de 1919 y ese hecho fue el que les obligó a trasladarse a La Haya. Allí siguieron triunfando los negocios. Años después de su matrimonio con Margit, el padre de esta, aunque pueda sonar extraño, terminó adoptando a su yerno y lo hizo para que el título nobiliario no se perdiera, convirtiéndose Heinrich en el primer barón Thyssen-Bornemisza. Margit y Heinrich tuvieron 4 hijos, entre ellos a Hans Heinrich, el barón que se casó con Carmen Cervera. Cuando la imagen del barón Thyssen salta a las portadas de las revistas, nos encontramos con un hombre maduro que andaba por los 60 años, un hombre con una carrera empresarial totalmente consolidada. En este sentido, puede pensarse que con sus antecedentes familiares en el mundo de los negocios pudo tenerlo fácil, pero realmente no fue así, porque se tuvo que hacer cargo de los negocios familiares a la muerte de su padre. Y esto ocurrió en 1947, justo después de la Segunda Guerra Mundial, momento en que precisamente los negocios alemanes habían sido destruidos o requisados. Sin embargo, Hans no solo consiguió mantener esos negocios, sino que aumentó la fortuna familiar y lo hizo invirtiendo en gas, petróleo, telecomunicaciones, vidrio, plástico y en el sector inmobiliario americano. Sin duda Hans heredó el espíritu empresarial de su abuelo y de su padre, pero de estos heredó algo más, y fue su pasión por el arte. Aunque su abuelo August fue quien comenzó con el coleccionismo de obras de arte, realmente fue su padre quien se hizo con una buena cantidad de obras de pintura antigua, de Renacimiento y del Barroco, y lo hizo aprovechando el crack del 29, porque en aquella fecha hubo muchas familias que para hacer frente a la desastrosa situación económica tuvieron que vender sus colecciones, pero
dada la acuciante necesidad de esas familias, lo tuvieron que hacer a más bajo precio del que merecían esas obras. Tal fue la cantidad de obras que atesoró que decidió exponer su colección en 1930 en Múnich. Sin embargo, esa colección no consiguió la respuesta esperada por parte de los críticos. Estos afirmaron que se trataba de obras mediocres y algunos hasta se atrevieron a decir que eran falsas. Esto dolió profundamente al padre del barón Thyssen y fue entonces cuando decidió ir a Suiza, llevándose consigo la colección. Allí compraron Villa Favorita, residencia que albergó también sus cuadros. Como dato curioso, deciros que esta villa tenía una gran historia, porque había pertenecido al príncipe Federico Leopoldo de Prusia. Cuando en 1947 muere el padre del barón Thyssen, este ya había creado una fundación para que las obras de la colección permanecieran todas juntas, y de la que él sería el primer patrono. Sin embargo, esto no fue posible por la impugnación del testamento por parte de sus 3 hermanos mayores. Después de muchos encuentros y desencuentros con sus hermanos, el barón Thyssen se queda con el título nobiliario, con Villa Favorita y una gran parte de la colección de su padre. Y con este hombre fue con el que se encontró Tita Cervera en 1981. Ella tenía 38 años y él 22 años más. Parece ser que la familia Davidov, quienes eran amigos de Tita, la invitaron a un crucero en Costa Esmeralda, en Cerdeña, y durante una cena en la casa de un joyero que se llamaba Manfred Horowitz, Tita y el barón se conocieron. 4 años después se casaron. Pero, como dije al principio, el barón Thyssen no solo fue conocido en España, fue internacionalmente conocido. Ya a principios de los 80 viajó a Europa del Este, en un momento en que dicho país se había cerrado al mundo y nadie se atrevía a traspasar el telón de acero. Según su hija Francesca, realmente la intención de su padre fue utilizar el arte para contribuir a la paz mundial. Sin embargo, lo que realmente lo va a convertir en una persona internacionalmente conocida va a ser un museo que existe en Madrid y que lleva su nombre. Y en esto tuvo mucho que ver su quinta esposa, Tita Cervera. Fue ella quien le dijo al barón que la colección que conservaba en Villa Favorita debía de ser mostrada al mundo. Él tomó buena nota del consejo e intentó crear un museo en Suiza. Intento que fracasó porque no recibió la ayuda económica necesaria ni por parte de su familia ni por parte de las autoridades financieras suizas. Por contra, los gobiernos de otros países como Reino Unido, con Margaret Thatcher al frente, sí que mostraron un gran interés. Fácilmente pudo llevarse la colección en el Museo Getty de Los Ángeles, pero la intervención de Tita fue fundamental para que ello no ocurriera, porque convenció al barón de que si establecía allí la colección, ésta terminaría por disolverse como parte del Museo Getty. Fue de esta manera como la colección del barón Thyssen llegó a España, cumpliendo el sueño de su padre, que no era otro que el hacer una pinacoteca accesible al público con el nombre de Thyssen-Bornemisza, museo que abrió sus puertas tal día como hoy, un 8 de octubre, pero de 1992. Juan Carlos I, rey de España en aquellos años, en agradecimiento a la labor cultural que el barón hizo en el país, le otorgó la Gran Cruz de la Orden de Carlos III. Y Tita, por otra parte, recibió la banda de dama de la Orden de Isabel la Católica. Hans Heinrich murió en el año 2002. Le sucedió su hijo George en el título, quien también murió en 2022. Y a este le ha sucedido su hijo Simon. Voy a terminar el vídeo contando una anécdota.
Y es que el padre del barón Thyssen y Albert Spencer, quien fuera el abuelo de Diana Spencer, es decir, de la princesa de Gales, se conocían. Parece ser que el padre del barón compró al abuelo de Diana el retrato de Enrique VIII pintado por Holbein. Años más tarde, el hijo del que vendió el cuadro, es decir, el padre de Diana, estuvo en Villa Favorita viendo la colección. Y fue entonces cuando Simon de Pury, quien era conservador de la colección del barón, le preguntó: ¿es verdad que su padre vendió el Holbein para comprarse un Bugatti? A lo que le respondió: pues no, mi padre invirtió ese dinero en pagar mi educación, aunque realmente no sé si ha merecido la pena. Bueno, pues con esta pequeña anécdota terminamos el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado entretenido. Si es así, le podéis dar al me gusta, y si no estáis suscritos al canal, pues también os podéis suscribir. ¡Feliz semana a todos!